Falta muy poco para el balotaje del domingo y en el contexto de elecciones en el que estamos nos pareció interesante pasar por el PIT-CNT para tener la opinión desde la central sindical de lo que está en juego, desde, insisto, ese punto de vista en las elecciones de este domingo, y por eso estamos recibiendo hoy a Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Fernando, bienvenido otra vez a Informe Capital. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, en una reciente entrevista que te hicieron en Canal 12, cuando de alguna manera defendiste el posicionamiento del PIT-CNT ante lo que viene, la dicotomía Daniel Martínez-Luis Lacalle Pou, manejaste un concepto que se resume en 4 palabras: independiente pero no neutral. ¿Cómo es eso? Y sí, la independencia para mí significa, y para la generación de Cuesta, no consultar ni a los partidos ni al gobierno para tomar decisiones. ¿Para la generación dijiste? De Cuesta Duarte, la generación fundadora de la CNT, de Delía, de Turiansky. De hecho, todos los dirigentes que quedan vivos me llamaron, me escribieron para saludarme por este concepto, porque es concordante con la que la generación fundadora inició la CNT en el año 1964 y luego en su congreso fundacional en 1966. ¿Y qué significa esto? Que si no consultás, decidís por cuenta propia. Pero no sos neutral. ¿Cómo podés ser neutral? Yo digo, por ejemplo, a mí no me da lo mismo Lula que Bolsonaro en Brasil. No me da lo mismo Evo Morales que Mesa en Bolivia. No me da lo mismo Bachelet que Piñera en Chile. ¿Y por qué me tendría que dar lo mismo en Uruguay, que es el país en donde vivo, en donde he tenido mis hijos, en donde desarrollo mi profesión, en donde cultivo mis pensamientos, en donde voy al Teatro Nacional? ¿Por qué me va a dar lo mismo tener negociación colectiva que no tenerla? Porque del 92 al 2004 no hubo. Cuando el neoliberalismo cambió, dejó de haber negociación colectiva, el producto crecía, los salarios se mantenían. Los candidatos de hoy, ninguno dice que vaya a eliminar la negociación colectiva. Lo que dicen es que van a reducir 900 millones de dólares del gasto. Eso lo dice, Luis Lacalle Pou, que va a ser el presidente si gana. Pero digo, lo dice uno de ellos. Lo que nos gustaría saber es de dónde. Otro de los candidatos ha dicho que iba a disminuir 50.000 funcionarios, a 10.000 por año. Eso lo dijo Ernesto Talvi. Y que la hoy no coalición, está en la carrera. justo pero forma parte de un acuerdo, ¿no? El acuerdo total dice que van a modificar el estatuto del funcionario docente. Esto es cambiar las reglas de trabajo. Va a ser sin negociación colectiva o con negociación colectiva. Entonces, lo que hay que empezar a aclarar es efectivamente de las cosas que se dijeron, cuáles quedaron. De las cosas que quedaron, cómo se van a ejecutar. Por ejemplo, en la negociación colectiva, ¿va a haber ajustes salariales para todos los trabajadores o solo los mínimos de categoría? Hasta ahora no ha sido respondido. Si es solo los mínimos de categoría, se llamarán consejos de salario, pero ya no serán los consejos de salario. ¿Me explico? Porque no se trata de un nombre ni de un sello en el brazo. Se trata de cómo actúa el gobierno dentro de la negociación colectiva. Entonces, cuando decís, el Uruguay, ¿qué le pasó al Uruguay entre 2005 y 2015? Tuvo negociación colectiva, tuvo libertad sindical, votó una ley de responsabilidad penal empresarial, los salarios crecieron 62%. Pero nosotros nos propusimos como movimiento sindical que los sectores más sumergidos, yo creo que vine acá varias veces a decirlo en este programa, nos íbamos a preocupar mucho más de los sectores sumergidos que de los sectores que tuvieran mayores ingresos. Sí. El aumento de los salarios 62%. Pero si mirás el sector doméstico, multiplicó por 3 veces. Si mirás el sector de la limpieza y de la seguridad privada, por 3 veces. Si mirás las maestras o las profesoras, por 2 veces. Si mirás las auxiliares de escuela, de comedor o de limpieza, por 2 veces y media. Y si mirás un peón rural, por 4. Cuando yo miro estos resultados, cuando me voy a acostar a dormir, me siento orgulloso de pertenecer a este movimiento sindical. Porque se preocupó efectivamente por el sector de trabajadores más débil y lo logró. Ahora, para lograrlo pasaron 2 cosas. Existió el movimiento sindical uruguayo, que fue el que hizo más medidas de paro y de movilización en gobiernos de izquierda, de derecho y de centro en toda América Latina. Pero también existió del otro lado un oído abierto. Un parlamento con el oído abierto, un poder ejecutivo con el oído abierto. La última cuestión fue la negociación con el sindicato del gas con el tema Petrobras. Claro. Tanto Marcelo como yo fuimos a hablar con el presidente de Tabaré Vázquez para pedirle algo que era difícil. Cuando el Estado se hizo cargo del servicio. Que se hiciera cargo del servicio y que negociara él mismo con el presidente de la empresa. Esto pocos presidentes en el mundo lo hacen. Tabaré Vázquez estuvo dispuesto a hacerlo. Hoy tenemos el servicio de gas asegurado, los trabajadores volvieron a su trabajo. Entonces, ¿por qué yo tendría que decir que soy neutral? Bueno, a veces se dice que la independencia de clase, o hay quienes entienden que la independencia de clase
obliga a tomar más distancia de los partidos Para políticos. mí están equivocados. Esa es una opinión. Yo no tomo toda la distancia de los partidos políticos. Lo que no tomo distancia son de las políticas. Pero bueno, pero en este caso se hace opción por no una de candidatura. No se hace opción. Se dice, estas políticas favorecieron a los más débiles. Suponete, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí. Una reforma que ahora llega a 2.500.000 uruguayos. ¿A quién llegaba antes? Está bien, pero... Los maestros tuvimos la cuota mutual y los funcionarios en el año 2002, en una negociación con Larrañaga, que hasta ahora la valoro porque se estaba negociando eso en medio de la crisis, igual que a Teresita González, la presidenta primaria del Partido Colorado, sí, que negociamos el ingreso en plena crisis a los comedores escolares de auxiliares para que los niños tuvieran el contexto y la contención suficiente en la alimentación en un momento de crisis. O sea, acá no es que no te, a mí eso me hizo Colorado, eso me hizo Blanco, no, eso me hizo tener cercanía con las personas o con las políticas. Yo doy por descontado que gane quien gane. Ustedes van a tener diálogo con quienes estén del otro lado del mostrador, pero lo que yo planteo es lo siguiente. Aquí estamos en un contexto de elecciones. Claro. Vos recién cuestionaste, por ejemplo, una medida que es uno de los buques insignias de la candidatura de la calle Pou, ¿no? Ese ajuste presupuestal a nivel del Estado, del que hablamos de los 900 millones. Eso no es tomar partido, aunque no se diga por una opción política en el contexto de un balotaje. Si eso supone un ajuste en contra de los trabajadores y yo no tomara partido, no sé qué estoy haciendo en el movimiento sindical. Entonces vuelvo a lo que te decía antes. Porque si no me dicen de dónde es, cuando no me han dicho de dónde es el ajuste, lo hemos pagado los más débiles. Sí. Ya en la 90 hubo un ajuste. Terminó con el IRP, que lo hemos olvidado, a los sueldos y a las jubilaciones. Entonces, que me digan si ese ajuste se va a hacer con pagándole a los más débiles o pagando a los más fuertes. En la sociedad hay un sector que tiene varias veces más que el sector más débil de la sociedad. Yo no quiero que paguen ni los trabajadores ni los más débiles porque estos ya han pagado a través del IRPF o a través de vivir en una circunstancia que no es la más cómoda. El que no paga IRPF que apenas tiene dinero para poder subsistir, ¿no? Nos quedan muchos temas para abordar, pero quiero contrastar tu opinión con las de otras personas vinculadas al movimiento sindical. Con respecto a esta definición de la que hablamos recién, yo recién hablé de lo de la independencia de clase, pero bueno, con otras palabras se han expresado críticas. Por ejemplo, Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, dijo que para cumplir su cometido, la central sindical asegurará su independencia frente al Estado, los patrones, los partidos políticos y grupos religiosos o filosóficos, y esto no es lo que estaría pasando ahora a partir de esta postura y de esta campaña del PIT-CNT. ¿Qué responde Pereira? ¿Qué diríamos de Héctor Rodríguez firmando la carta fundacional del Frente Amplio, siendo dirigente sindical, uno de los principales dirigentes de los 60? ¿Qué diríamos de Pepe Delía, siendo vicepresidente, del candidato a vicepresidente en el año 84 por el Frente Amplio, pidió 1 mes y medio de licencia al PIT-CNT? Pero eso fueron adhesiones personales, no de la central. Bueno, pero acá pero la central se expresaba en términos concretos, con un programa de izquierda que asumió luego el Frente Amplio, ¿no? Pero no decía en el 84 votar la fórmula Crotogini-Delía. Y ahora tampoco dice. Bueno, si vos me lo traés... Está bien. Si lo trae y dice, yo me arrepiento. Si no es una configuración que vos hacés, tenés todo el derecho del mundo a hacerla. Pero cuando, en el 84 decía lo mismo. Pero cuando recién me dijiste lo de los 900 millones, no es decir no hay que votar a Luis Lacalle Pou, no es Gregre para decir Gregorio. No, yo pienso que entre un modelo y otro la gente tiene que resolver con el libre albedrío, pero claramente un proyecto más favorable a los trabajadores que el otro. ¿Fue dura la discusión en la interna cuando se definieron estas cuestiones? Es muy mayoritaria la posición esta, 60% del Congreso. Si alguno de los candidatos tuviera 60%, ¿vos creés que estaría triste? Pues a mí siempre vengo y me leen las posiciones de las minorías, pero esta posición minoritaria es del 20% del Congreso. Bueno, ahí aludís a otro punto que ha sido cuestionado. Dijo Ripoll, volviendo a ella, que esta definición no pasó por el secretariado ni por la mesa representativa. Vos lo que decís es que esto viene de antes. Sí, se resolvió en el Congreso. Ahora, por una cuestión de imagen, saqué los papeles. El Congreso dice, hay 2 proyectos en disputa y el movimiento sindical no va a tener neutralidad. Esto está votado por el 60% de los congresales. Con lo cual, es irreflexivo plantear que esto va contra lo que decidió el PIT-CNT. Esto va exactamente en dirección a lo que resolvió el PIT-CNT. Hay una parte que lo votó en contra y tiene el derecho a expresarse. Es de las pocas organizaciones que se expresan. Ahora, el jueves siguiente a la elección, las cámaras empresariales sacó una nota entera a búsqueda, que yo supongo que las cámaras no estarán intervenidas por la CIA, es decir, filtraron la información de las celebraciones por el resultado de la calle Pou. ¿Por qué nadie los interroga si eso es pérdida de libertad o no? Pues se expresan los principales líderes de las cámaras empresariales. Solo algunos no quisieron expresarse. Festejos, bebidas, saludos, abrazos.
¿Y por qué se expresan? Porque consideran que el programa de la calle está bastante más cercano a ellos que el programa de Martínez. Es tan fácil como esto. ¿Y nosotros por qué tendríamos que tener neutralidad? Si la contradicción de intereses precisamente la tenemos con ellos. Para que alguien no nos critique. Yo no estoy en el movimiento sindical para que alguien no me critique, porque es el lugar más hostil. Recibís críticas de un lado y del otro, ¿verdad? Habrá sentido el gobierno decir los sindicatos ponen palo en la rueda, habrá sentido la oposición decir son el verso político del gobierno, pero ¿sabés lo que somos? Un movimiento sindical que ha logrado 70 leyes para los trabajadores. Por ejemplo, la ley de licencia para los trabajadores privados, que antes no la tenían. Por ejemplo, la ley de responsabilidad penal empresarial. Por ejemplo, se conquistó un decreto para que las bolsas de Portland en vez de 50 kilos tengan 25, y eso bajó las lesiones de columna, y la otra bajó la accidentabilidad laboral. Aumentó 62% el salario real, pero como ya te dije, en otros sectores se multiplicó por varias veces. ¿Y por qué yo diría que esto lo va a hacer lo mismo que otra cosa? ¿Por Fernando, qué diría? el trabajo está presente con fuerza en las propuestas de los dos candidatos que van a competir el domingo. Quiero empezar por el candidato oficialista, por Daniel Martínez, que hace muy poco publicó un documento que de alguna manera le da, digamos, cierto respaldo numérico o desglosa una propuesta hecha horas antes con respecto a la creación de 90.000 puestos de trabajo. En el desglose se dice que hay 15.000 vinculados a UPM más obras de infraestructura, 20.000 a la reactivación de 2 sectores más la profundización de las políticas de cuidado y 55.000, o sea, más de la mitad, vinculados a 9 ejes y con tendencia a concretarse, si se concretaran, en el mediano plazo, o sea, hasta 2024. Quiero ir por los 20.000 del medio. Reactivación de 2 sectores y profundización de políticas de cuidados. Uno de los puntos en los que se sustentan esos 20.000 tiene que ver con la reactivación de la industria de la construcción como consecuencia de la evolución de la coyuntura regional. Textuales palabras del documento. ¿Ustedes tienen algún indicio de que sea posible? Bueno, lo primero hay que ser coherente. Cuando Sartori estuvo en la sede del PIT-CNT, planteó la creación de 100.000 puestos de trabajo. Fue criticado por Dios y por todo el mundo. Yo dije, es posible hacerlo. Está en el portal del PIT-CNT y en las notas televisivas de ese día. ¿Por qué es posible hacerlo? Porque ya 2 gobiernos lo hicieron. El primer gobierno Tabaré Vázquez creó más de 100.000 puestos de trabajo y el primer gobierno de Mujica que creó más de 100.000 puestos de trabajo. En verdad, entre los 2 periodos crearon 300.000 puestos de trabajo. Luego se perdieron más de 50.000. Luego se perdieron 50.000. En 15 años se crearon 250.000 nuevos puestos de trabajo genuinos, 300.000 y se perdieron 50.000. Sí. ¿Es posible generarlo? Se tiene que dar cuestiones nacionales, algunas ya están dadas, lo de UPM es tal cual, los de los acuerdos público-privados para la construcción, sobre todo de edificios vinculados a la educación, ya está aprobado y se van a dar el año que viene. Y eso supone la creación de unos 15.000 puestos de trabajo. Después depende de cuestiones nacionales e internacionales. Si la economía argentina evoluciona, naturalmente que la construcción en Uruguay puede mejorar. Si la economía argentina mejora, sin duda el turismo puede mejorar. Claro, pero el documento da por hecho que va a mejorar, a eso voy. Bueno, yo no tengo ninguna información que lo dé por buena ni por mala. Yo no lo puedo dar ni por bueno ni por malo. Parto de la base de que puede haber indicios de mejora en la región, en Uruguay, a partir de nuevas inversiones. Pero yo no sé si eso va a llegar a 90.000, si va a llegar a 60.000, si va a llegar a 70.000. Esto habría que preguntárselo a Martínez. Me doy cuenta que si queremos construir trabajo tenemos que diversificar la matriz productiva, por lo cual ahí hay una buena idea, encontrar 7, 8 nichos donde el Uruguay va a mejorar su puesto de trabajo. No hay duda que uno es claro, la industria del software va a generar en 5 años 10 o 12.000 puestos de trabajo. Esto se lo pueden preguntar a la CUTI. De hecho, ahora se están formando 2.000 trabajadores para la industria del software en un acuerdo entre la CUTI y el INEFOP, a los efectos de que en distintas etapas de la creación del software, de la industria del software, participen trabajadores que se formen en dicho instituto. Fernando, quiero pasar al programa de la eventual coalición opositora porque se nos va el tiempo y también quiero por lo menos poner a consideración de tu, digamos, opinión un par de cuestiones que se dicen. En el cuarto punto del capítulo que se dedica a la cuestión del trabajo, en ese acuerdo firmado por 5 partidos, que se llama Compromiso por el País, dice textualmente: avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores. ¿Qué interpretás ahí? Bueno, ojalá que no sea la flexibilización, porque, por ejemplo, yo he escuchado decir que habría que dar salarios diferenciales a trabajadores de Montevideo con trabajadores del interior. De hecho, hoy hay un caso, que es los trabajadores de la prensa,
Por ejemplo, un cámara acá gana el doble de lo que gana un cámara en el interior del país por hacer la misma tarea. O sea, eso ya está contemplado en algunos sectores. En un sector. Ajá. Un periodista gana más o menos el doble o un poco más, los laudos mínimos, ¿no? Sí. Y hay muchos sobrelaudados. Entonces vos decís, ¿esto tiene justicia? Yo creo que no, pero está, es una situación que pasa. Ahora, cuando empezás a mirar los ingresos promedio de los hogares, el ingreso promedio anda en 64.000, pero el de Montevideo 72.000 y el del interior 52.000. Sí. ¿Se puede seguir ensanchando esa brecha entre los que ganan los hogares de Montevideo en relación a lo que ganan los hogares del interior? ¿Se puede tratar de esa manera a los trabajadores del interior del país? ¿Con qué criterio? ¿Con qué concepto? ¿Con qué argumento? Porque si una empresa tiene problemas de rentabilidad, ¿se puede presentar a los consejos de salario y pedir el descuelgue? Hoy se puede. No tiene que esperar ninguna ley nueva. ¿Es sencillo que se consiga Muy el descuelgue? sencillo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cómo se activa eso? Llevando documentación. Mire, yo no puedo pagar este ajuste salarial, la empresa tiene estas dificultades. O sea, hay que mostrar el balance, Claro. la situación. Ahora, Ajá. nadie aparece ahí. ¿Y a usted no le parece raro que nadie aparezca a descolgarse? Aparecen casos puntuales y aparecen con toda la documentación. ¿Pero a usted no le parece raro? A mí me parece raro. Entonces, cuando se plantean estas cosas, yo digo, si hay una vocación de diálogo, lo que hay que discutir cuáles son los sectores que tienen dificultad, pero discutiendo por rama de actividad, ¿no? Ya tenemos que cerrar, Fernando. No quiero dejar de lado lo que se generó a partir de una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que de alguna manera modifica algunas de las lógicas de negociación colectiva. Lo que el Estado tomó a través de un proyecto de ley que envió al Parlamento que me consta cuenta con una mirada crítica del PIT-CNT. A propósito de este tema, Julio Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo hoy aquí en Informe Capital que hay que adecuar los consejos de salarios a los tiempos que estamos viviendo y justamente citó el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que habilitaría consejos de salarios y sueldo base por categoría, pero no ultraactividad y ausencia de personería jurídica de los sindicatos. ¿Qué comentario podemos hacer con respecto a la situación planteada? Pero la personería jurídica pienso que no va a tener problema porque la mayor parte de los sindicatos la tienen. La tienen Aunque hay todos. un principio que se llama de autarquía sindical que los sindicatos pueden tener o no personería jurídica. Ahí no hay problema, entonces. Ahí despejamos. Bien. Ningún problema. ¿Y lo otro? Y además yo soy proclive a que todos tengamos personería jurídica y que el Estado genere condiciones para que los sindicatos rápidamente incorporen a la personería jurídica. No se puede tratar igual un club de fútbol que un sindicato. Y en el mundo hay normas diferentes para la construcción de personería jurídica para los sindicatos que para otras entidades. ¿Me explico? Pero hay que hacerlo. Y no genera grandes dificultades. Fue una discusión ideológica, pero en la década de los 60 ya superada. Totalmente superada. La mayor parte de los sindicatos. Y la ultraactividad yo le digo a los compañeros del canal que, por ejemplo, le dan útiles escolares, o que le dan a fin de año una canasta navideña, o que tienen bonos de alimentación. Cada 2 años hay que discutir si siguen o no. O sea, la primera pelea que hay que dar es si mantienen los beneficios o no. ¿Están dispuestos los trabajadores del canal a que esa negociación se haga de esa manera? Yo creo que es quitar un derecho ya adquirido. Ajá. O sea, nosotros lo vamos a rechazar. Y lo otro que plantean es que no haya ajustes salariales. Es decir, si el cámara, porque tiene un tiempo largo en el canal, cobra más que el laudo de su categoría, puede no ajustar el salario hasta que le toque la categoría. ¿Qué significa eso? Pérdida salarial. Si él tiene pérdida salarial, lo primero que le va a pasar es que gane menos. Pero lo segundo es que va a operar sobre el salario de los jubilados. Sobre el pago de los jubilados. La última que te Entonces, pregunto. Sí. No, pero déjame terminar esto. Es que me están apurando. Tiene que por haber, eso. me imagino, pero si no queda una frase de Poder de síntesis, a ver. tiene que haber una preocupación en que se garanticen los salarios y las jubilaciones. Y esto se hace diciendo vamos a ajustar todos los salarios. Tiene que utilizar una sola frase en la calle, no precisa 10. Para cerrar, vuelvo a la entrevista con Canal 12 y te pido la máxima, el máximo poder de síntesis porque realmente tenemos que cerrar. Cuestionaste los dichos de Topolansky con respecto a que pueda haber movilizaciones sociales muy importantes el año que viene si gana el candidato opositor, pero igual dijiste que esperás que haya más conflictividad. ¿No es un contrasentido o no es una contradicción? No, para nada, porque los sindicatos son los que administran la conflictividad, no el sistema político. Vamos a ser nosotros y no va a depender de nosotros, va a depender de las medidas del gobierno. La pregunta con sí o con no siempre son problemáticas. Sí. Si a mí me pregunta, ¿va a haber más conflictividad? Pienso que sí por las medidas que dice en el plan de gobierno. Pero si por el contrario la calle llega al gobierno y empieza a negociar su plan de gobierno con los sindicatos para ver dónde están los problemas y llegamos a un acuerdo, ¿por qué debería haber conflictividad? Yo parto de la base de que no tengo ningún prejuicio con la calle. Hablo cada vez que es necesario.
Parto de la base, como dije en el programa, que hay muchos brazos para tirar de la izquierda de esa coalición. Y nombré, entre otros, a Larrañaga, con quien tengo un vínculo de afecto. Nombré a Delgado, con quien tenemos un vínculo desde hace mucho tiempo. Nombré al Partido Independiente, a Mieres, a Conrado Ramos. Conrado Ramos es de las personas que más conoce el Estado, que le puede dar una mano efectivamente a pensar el Estado en términos de construcción, de protección social a los más débiles. Es decir, gane quien gane, el movimiento sindical tiene una ardua tarea. No ser neutral no significa no dialogar y no negociar con el que gane. Usted quédese tranquilo, que el día lunes yo, si me llama a la calle, me voy a presentar a la negociación que él nos dijo que nos iba a llamar el otro día. Pero suponemos que van a terminar cansados. Si nos llaman una semana después, vamos también una semana después. Y si nos invitan el 1 de marzo a la asunción del mando, y si ganara, ahí vamos a estar, gane quien gane. Que no quepa dudas que hay una cuestión primera que el movimiento sindical defiende, que en esta casa común vivimos todos. Y si el pueblo uruguayo vota a la calle presidente, el movimiento sindical lo va a respetar. ¿Eso significa que va a aceptar todas las medidas que tome? No, para nada. Claro. Lo va a respetar porque respeta la institucionalidad, porque somos parte de este país, porque peleamos porque se reconstruya la democracia y porque creemos que el voto, que es individual, que es reflexivo, que requiere de juntar una cantidad de información, una vez que se ejerce, es la voluntad popular. Fernando, gracias por este rato para TV Ciudad. No, muy amable. Gracias por la corrida cuando hubo que correr y bueno, hasta la próxima. Bueno, porque trataremos de ser más rápidos.